de la Escuela Científica Basilio y queremos hablar con él por el tema de la mesa interreligiosa que se ha formado en San Luis. Muy buenos días, César, ¿cómo estás? Hola Juanita, siempre es un placer escucharte. Gracias. Y bueno, estaba siguiéndote atentamente lo que estabas manifestando. Sí, gracias. Contanos un poquito. Yo sé que ha habido, que esto hace 3 meses, que no es nuevo, pero se ha expuesto, yo lo he visto por lo menos hace 1 o 2 semanas. Contanos un poco sobre esta mesa interreligiosa, cómo se formó, qué grupos están, contame. Dale Juana. Mira, en realidad se ha sentado un precedente histórico en materia religiosa que nunca se había visto o vivido en la provincia de San Luis. Si bien han habido algunas acciones por parte del gobierno o distintos gobiernos que hemos tenido, pero jamás se había constituido una mesa interreligiosa. Si bien la provincia de San Luis está caracterizada como pionera en materia religiosa por haber sido una de las primeras provincias que logró legislar una ley provincial de culto, esta es una materia pendiente. Sí. Si bien es cierto que existen mesas interreligiosas en el país, todavía falta muchísimo para marcar toda la geografía de la República Argentina. Hay provincias grandes como Córdoba, Mendoza, que no tienen mesa interreligiosa. Y nosotros lo hemos logrado aproximadamente, nos constituimos, harán unos 3 meses, y hemos tenido la segunda sesión recientemente, que posiblemente te enteraste porque la sede de la sesión fue la Escuela Científica Basilio. Sí. Estábamos sesionando en el Salón de la Puntanidad, en terrazas, pero ese día estaba ocupado, y bueno, ofrecimos las instalaciones y los cultos no dudaron en ir y lograr toda la actividad que teníamos prevista. Bien, vos sabés que a mí me parece algo muy, pero muy importante. Yo hubo una época que llegué a decir que las religiones separaban a los hombres, ¿no? Porque yo nunca pensé que había un Dios para mí y para el de otro que practicar otra religión. La religión no tendría que ver con esto de la creencia en lo supremo, ¿no? Pienso yo, es mi forma personal de decir. Dios hay uno solo, no hay un Dios para cada una de las religiones. Entonces me parece fantástico el que se forme una mesa con religiones que parecen tan irreconciliables, ¿no? Mira, esta conversación años atrás quizás hubiese sido blasfemia, imposible sí, de realizarla. Sí. Sabemos que Dios no establece las religiones. Claro. Las religiones las crea el hombre en esa necesidad de religar con él, de vincularse o estrechar un vínculo con ese ser superior que vos decís. Sí. Yo lo tomo como una energía creadora. Sí. Nosotros siempre marcamos la diferencia de que somos cristianos no bíblicos. Sí, pero hay una sola creencia no es Jesús en la que crees. ¿Cómo? Pero hay una sola, digamos, inteligencia sí, por creadora. Supuesto. No hay 10. Todos coincidimos, claro, que Dios es uno solo. Claro. Todos coincidimos que y la mayoría de las religiones de alguna manera estamos hablando de una energía, alguien habla de una energía superior, o una de una energía amorosa, sí, otros de una energía creadora. Siempre hablamos de que Dios es una energía. Sí. Y nosotros desde la escuela consideramos que la única obra de Dios es la creación de los espíritus. Todo lo otro tiene una consecuencia. Sí. Pero lo importante de la mesa interreligiosa, porque consideramos que no puede haber paz en el mundo. Exacto. Si no hay paz entre las religiones. Exacto. Ese es un análisis que vos haces
y que me parece muy apropiado. Sí. Yo opino que no puede haber paz en el mundo si no hay una paz primero entre las religiones. Sí. Serán los hombres con distintas teorías, con distintas doctrinas, con distintas filosofías, Sí. pero unidos en un solo propósito, que es esa energía creadora que todavía la humanidad llama Dios, Sí. que nos tenemos que sentar a comenzar a trabajar y a respetarnos a través de la diversidad. Sí. Yo ya en un ratito te voy a preguntar quiénes son los que integran, pero quería hacerte un aporte. Vos sabés Sí. que de muy pequeña yo fui novicia y tuve un inconveniente, un problema muy serio para mí, y entonces me enojé con la iglesia, ¿no? En su momento. Entonces, cuando hablo de religiones, hablo porque yo busqué mucho. Yo recuerdo a los 13 años, yo estaba buscando entre Bajao, los Bajaolá, ¿no? Y, ¿Sí? y que lo veo que está junto, esta religión está dentro de esta mesa. Y realmente una de las primeras cosas, yo fui extractando de distintas religiones porque entendí que Dios era uno solo. Y uno de los principios, de los primeros principios que vi fuera de la religión que yo practiqué siempre antes, fue el Bahá'í, y ellos hablaban en ese entonces, pero te estoy hablando de hace muchos años atrás, de la unidad de la humanidad, y que solo se podía conseguir con la unidad de las religiones, con la armonía entre la religión y la ciencia, con la educación universal, con la igualdad entre hombres y mujeres, con eliminar todo prejuicio, con eliminar Y promesas. así es, Juana. Eso era, por lo quiere menos. decir que si los principios doctrinarios, filosóficos, espirituales en las distintas religiones está, Claro. entonces tiene que haber un esfuerzo del grupo humano que conforma las determinadas religiones. Porque Dios no establece una religión. Si yo siempre digo, si tuviera que expresar o manifestar cuál es la religión de Dios, Sí. es el amor. Y el amor debería ser el manto que cubre a todas las religiones. Y cuando salgan de la mezquita, de la sinagoga, del templo, de la iglesia, de las escuelas Basilio, y nos miremos a la cara y nos respetemos como hermanos, Sí. hijos de Dios, aún practicando una fe distinta, habremos hecho algo importante Sí. para la unidad y el entendimiento de la humanidad. Perfecto. Yo creo que es así, que es la única forma, como vos dijiste, de que haya paz entre los seres, porque para eso Mira, estamos. Sí. te cuento una cosa, mira, una Contame. experiencia. Sí. Vino hace poquito Maswar, no me va a salir el nombre, Marwan. es un musulmán. Sí, que tiene digamos, la embajada musulmana en Argentina. Sí. Y él me contaba, dice que fue criticado mucho por los propios musulmanes, Sí. cuando él fue a saludar y solidarizarse con los judíos en Argentina. Ajá. ¿Te das cuenta? Entonces, a veces, cómo es esta cuestión, a veces yo creo que se extralimita la religión cuando caemos en el fanatismo. Y Yo en la creo que todo política. fanatismo, Y en la política. Sí, fanatismo, ya sea en la política, en la religión, en el deporte, en lo que fuere, es nocivo, dañino. Sí, no se sí. puede matar a un jugador de River y de Boca, o no se puede odiar un católico con un evangélico, por No. decirte cosas. Claro. Entonces, claro. nosotros tenemos que empezar a trabajar mucho en eso. Sí. Tal es así que yo presenté un proyecto en la mesa Sí. que se va a elaborar, seguramente van a opinar todo, de un reglamento interno para que nosotros tengamos principios éticos y podamos manejarnos y respetar nuestras doctrinas. Sí, sí. Porque yo no integro una mesa religiosa
para intentar cambiar la religión del otro. Sí, sí. Yo tengo que aprender cuál es la religión del otro. Y respetarla. Que el otro conozca mi religión. Exacto. Y en esa diversidad trabajar y hacer cosas importantes para la humanidad. Perfecto. ¿Vos recordás, César, cuando se estaba planificando esta ciudad de La Punta, que yo no recuerdo cuál de los dos era gobernador, si Alberto o Adolfo? Alberto. Alberto propuso un edificio en La Punta, sí, que iba a ser algo de interreligioso. Sí, yo creo que... Bueno, yo se lo recordé al actual director de culto, sí, porque yo sé que el gobernador en el 2023 sí. deja, y siempre los ha caracterizado a los hermanos sobre la palabra empeñada. Sí, sí. Y sería muy importante, por ejemplo, que se hiciera aquellos cultos que no tienen un lugar físico. Claro. Porque mira vos lo que llega. El musulmán que te hablo Sí. estuvo en Ushuaia. Ajá. Y en Ushuaia no hay musulmanes. No. Pero fíjate vos qué acto amoroso, digno de imitar. Un judío le permitió su espacio determinados días para que él pudiera cumplir con sus ritos religiosos de acuerdo a la religión musulmana. ¡Qué Me maravilla! pareció un ejemplo extraordinario. ¡Qué maravilla! Y aquí en San Luis sí. conozco a Cami Devi, sí. que es la secretaria de la mesa a la cual coordino, porque bueno, ya me adelanté, sí. He tenido el honor, pero la responsabilidad de que todos los cultos me designaran a mí como coordinador en esta primera gestión que se inicia históricamente en San Luis. Sí. Y bueno, tengo una responsabilidad muy grande, pero trabajamos con un grupo amoroso, sí. Buenos amigos, y estamos trabajando muy bien. Esta chica Cami sí. Es de la comunidad hinduista, del hinduismo. Hindú. Y es la primera persona en la Argentina sí. que está haciendo todos los trámites para establecer a nivel nacional por primera vez, digamos, la filosofía del hinduismo en nuestro país. Sí, sí. Y yo la estoy acompañando en esos procesos, que la estoy conociendo. Entonces, qué bien le vendría a ella un lugar como el que acabas de mencionar vos. Claro que sí. Por ejemplo, nosotros, de la Escuela Basilio, acá en La Punta hay como 20 hermanos que van a San Luis porque acá no hay. Claro. Y para nosotros, más en la situación que es, digamos, económica, es imposible que nosotros podamos construir una escuela en este momento acá en la ciudad de La Punta. Ese edificio sería algo muy importante que nosotros, también de la Escuela Basilio, lo podríamos llegar a utilizar. Claro. En distintos lo he horarios, propuesto yo al director de culto, ojalá que antes que termine el mandato de Alberto Rodríguez Sá, podamos tener un edificio como que él mismo prometió. Sí, señor, sí. Bueno, pero acordate, César, que casi se lo comen cuando él habló de eso. Realmente nosotros... No, y también de la ley, y sí, ha habido mucha resistencia. Entonces nosotros vamos a hacer, Juanita, tenemos, digamos, pergeñado digamos, en la mesa de trabajo, hacer ciclos de conferencias públicas para que la sociedad nos vea unidos como religiones. Entonces las conferencias públicas serían una vez al mes, daríamos 2 conferencias en el mismo día de distinta fe religiosa, para que la gente comience a observar la convivencia y nosotros podamos demostrarle a la sociedad que es posible trabajar unidos. Perfecto. Por ejemplo, un cementerio que no tenga, digamos, símbolos religiosos, no tenemos una plaza interreligiosa. Vos viste que en todos los lugares públicos, todo lo que se respecta a la religión es referente a la religión católica, y que no hablo mal, pero que se le dé lugar a las otras religiones. Es por la Constitución, o sea, por eso supongo, ¿no?
por nuestra Mira, el artículo 2 de la Constitución Nacional, Sí. que es la ley madre en la República Argentina, Sí, dice, sostiene al culto católico apostólico romano, ¿es cierto? A la iglesia. Claro. El sostener no la hace una iglesia oficial del Estado, claro. ¿no? Sí, no sí. la hace una iglesia oficial del Estado, pero tiene una preeminencia sobre las demás. Claro. Si bien es cierto que los artículos sucesivos hablan de la libertad religiosa, nosotros consideramos que solo la libertad religiosa en el país no alcanza. Debe haber una libertad religiosa. Sí. Yo me acuerdo de los cambios que para ser presidente Sí. había que ser católico. Sí, Y en mi caso particular, Juana, yo te cuento que yo tuve que mentir cuando ingresé a la escuela de policía. Ajá. Porque yo ahora tengo 63 años, Sí, pero sí. cuando de jovencito ingresé a la escuela de policía, una de las primeras cláusulas que tenía que tener Sí. es que tenía que ser católico apostólico romano. Sí, sí. Y yo a la escuela Basilio la conocí a los 14 años, Claro. ¿me entendés? Sí. Entonces tuve que decir que era católico y me hicieron tomar la confirmación siendo cadete porque el capellán de la escuela de policía Sí. era un sacerdote. Sí. Sí, Pero sí. tuve que mentir por una necesidad. En San Luis no había trabajo, no había Sí. fábrica. Yo había terminado mi carrera de perito mercantil auxiliar en administración de empresas Sí. y no había nada porque había un solo banco que era el Banco Provincia y el Banco Nación. No Sí. había otro banco en San Luis El hipotecario. y no había lugar donde encontrar trabajo. Entonces Sí. mi posibilidad era, resigné mi carrera universitaria, que la empecé después de haber ingresado a la escuela, porque en mi hogar había necesidades económicas y había que trabajar. Sí. Qué triste, ¿no? Entonces, Qué bueno, triste tuve que entrar a la escuela es- de policía diciendo que era católico, Claro. cuando lo había dejado de ser por elección, porque Claro. la ley, la Constitución y la ley de culto te permite eso, de tener o Claro. no tener religión, educar a tus hijos de acuerdo a tu religión o no educarlos, o se te da esa libertad, pero necesitamos muchísimo de la igualdad. Es que vos fíjate, Y, César, que- que y hasta quizás los te cuente, mira, subsidios... cosas tristes, Juana, Sí. de mi experiencia de la vida, pero Sí. por ejemplo mi mamá conoció la escuela primero que yo junto con mi hermano, Ajá. por una situación de uno de mis sobrinos que ahora es médico Sí. y tiene FEMET frente a Plaza de los Niños. Sí, lo conozco, es mi médico. Sergio tuvo un accidente de muy chiquito, muy grave, Sí. tuvo 6 meses en terapia intensiva y cuando se recibe de médico lo llevaron a esa terapia intensiva que tiene su nombre. Ajá. Entonces se emocionaron los médicos. Entonces cuando mi mamá fallece, Juana, Sí, a mí me hicieron un problema en la previsora, sí, en la casa de sepelio, para poder sacar la luz artificial, una cruz con un cuerpo que yo respeto, nunca hablo peyorativamente de nadie, Sí. porque voy a terminar burlado, pero nosotros no consideramos que tiene que estar el cuerpo sangriento, con llagas, de un cuerpo sufriente, porque Sí. yo cuando mi mamá la recuerdo de la mejor manera, no la recuerdo en el cajón, no la recuerdo en el estado terminal de su enfermedad. sí. A mí me pone bien recordarla cuando estaba bonita, preciosa, Sí. y me hacía cariños. Sí, Entonces, tener que adecuar la sala velatoria a mis principios religiosos Sí. fue un caos. Una pelea en un dolor de la pérdida de la madre Sí. por establecer los principios que yo necesitaba en ese momento. sí. Y creo que esto tiene que ir mejorando, ¿no? Totalmente, César, totalmente. Tiene que mejorar y mucho. Sobre todo porque, pero está muy bueno lo que vos decís de que hay que sacar a flote este tema. Yo recordaba que cuando tenía esa misma edad, vos no podías hablar de una persona homosexual o de una persona, la persona gay no existía, o sea, el nombre no existía. Claro. Y hoy día tenemos una comunidad y un colectivo por el que todo el mundo, aunque hay resistencia... Antes cuando vivían dos señoras solas le decían, Sí. viven solo la solterona, y en una vez eran pareja, Claro, ¿no? claro. Y entonces, Sí. claro, es así. Entonces, bueno, si todo esto se va ayornando, la
la religión también tiene que ayornarse, porque yo, será que era muy avanzada de chica, pero siempre lo pensé y lo sentí así. Para todos, y también Dios, una fuente de energía y de amor también para mí, es uno. Y es uno para todos los que existimos en este planeta, porque ni niego la existencia de otros en otros planetas. Así que, bueno, César, contanos, ¿qué...? Siempre hemos creído ser los únicos en el mundo, sí, ¿no? No. Hasta ese pensamiento somos egoístas. Sí, y sí. en otros universos existen. Sí. Mira, el día de ayer estuvimos con Cami, Sí. que es la secretaria, me acompañó, tuvimos la legislatura, Sí. estuvimos hablando mucho con el diputado provincial, el Marcelo Páez, Sí. Logia creo que es el otro apellido. Sí. Estuvimos charlando, le presentamos 2 proyectos de ley. Ajá. Uno de los cuales es para que se establezca a San Luis como ciudad del diálogo interreligioso, y el otro proyecto se considere todos los 9 de agosto de cada año el Día del Diálogo Interreligioso. Sí. Que después del atentado de la AMIA, Claro. del 18 de julio de 1994, Sí. días posteriores, un 9 de agosto de 1994, se junta Bergoglio, el actual Papa Francisco, Sí. con las autoridades de la comunidad judía y musulmana Sí, en sí, Argentina, y logran establecer un diálogo para erradicar el terrorismo y la violencia. Sí. Entonces fue un diálogo histórico, y que a partir de eso la ciudad de Buenos Aires ya tiene su día 9 de agosto como el Día Internacional del Día del Diálogo Interreligioso. Bien. Eso es lo que fuimos a pedir. También hablamos de la ley provincial de culto, me pareció muy abierto, Sí. con muchas virtudes y con muchas posibilidades de concretarlo de parte de Marcelo, que aparte es un amigo. Sí. Y me encontré con muchos diputados más que de años los conozco, como Leyes. Sí, sí. Había mucha gente que se acercó, de que me vieron, de que años que no me veían, y bueno, hicimos una charla general. Lo que no hay en la legislatura es una comisión de culto. Sí. Entonces se tiene que crear, porque todos los proyectos de culto que se presenten no saben a qué comisión derivarlo. Entonces, El que estuvo trabajando en eso es, sí, Facundo Llanelo. Estuvo trabajando bastante. Facundo Llanelo, sí, fue el anterior director de culto. Facundo Llanelo fue el anterior director, sí, de culto, que ahora está en medio ambiente. Claro. El actual director de culto es Fernando Zunino, sí, quien lo reemplaza a él, sí, a Llanelo. Sí. César. Y bueno, también hablamos de la ley, y cuando esta ley, que fue muy favorable hace 12 años atrás, sí, entonces yo creo que de 12 años atrás a la fecha han habido cambios, y hay motivaciones y situaciones que se pueden plantear que pueden ayudar a mejorarla. Por ejemplo, incluir dentro de la ley provincial de culto, sí, la existencia, que exista por ley, sí, la mesa interreligiosa. Sí. Porque la mesa interreligiosa se ha constituido por una voluntad, digamos, de algunas creencias, ¿no? Esas, que hemos tenido la necesidad de reunirnos. Sí. Contame cuáles son los cultos. Listo, ¿cuáles son? Te cuento. Sí. Te cuento, mira, vamos a empezar por las comunidades. Está, sí, la comunidad hinduista, la comunidad Bahá'í. Bahá'í es de Irán, ¿no? Iraní. ¿Cómo? Bahá'í es iraní. Irán. Sí, sí. Saba, la hermana que la representa, sí, es de nacionalidad iraní, sí, y es una belleza, un amor. Sí, sí, un amor cuando escucharla hablar es lo más. Sí, sí, ¿no? sí. Sí. También está la comunidad africanista, sí, que la representa Alicia Arrieta. Está la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que la representa David Casaris. Esa es mormona, está la iglesia, ¿no?, evangélica, que la representa. ¿Cómo? Esa es la mormona,
Sí, los mormones. Sí, Sí. mormones. Nosotros más cortito lo decimos de los santos, como yo le digo de la Escuela Basilio, porque es Escuela Científica Basilio, culto a Dios, confesión religiosa de los discípulos de Jesús, cristiano no bíblico. Cuando yo te dije todo eso, pues ya te fui. Ya me fui a la miércoles. Pero legalmente, en la inspección de justicia y en el Registro Nacional de Culto, estamos como te lo acabamos de decir. Bien. ¿Ves? Bien. Está en la escuela, en la iglesia evangélica, representada por el pastor Esteban Urquiza. Ajá. ¿De qué línea? ¿Sabés vos de qué línea? De sumar a más cantidades de religiones. Perdón, César, yo creo que los evangélicos tendrían también que hacer una gran reunión para reunir todos los evangélicos, porque hay muchísimas líneas, adventistas, pentecostales, no tienen, digamos, el sistema, del verticalismo. Sí. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene el Papa. Claro. Nosotros, como institución religiosa, también es verticalista. Tenemos el representante mundial, que es el coordinador espiritual general del culto. Sí. Y de ahí, entonces, muy parecido a la Iglesia Católica. Ellos no. También el hinduismo no tiene una sola autoridad a nivel mundial. Son distintos gurúes. Y la comunidad Bahá'í tampoco lo tiene de manera verticalista en autoridades. Entonces, quizás por eso por ahí se dificulta o se hace más difícil. Se hace más difícil, muy difícil. Ellos mismos, yo hablando con Esteban Urquiza, me dice que no es tan fácil comprender toda esa situación, diríamos, orgánica, institucional que tienen los evangélicos. Mira, yo a mí me interesa muchísimo llegar y poder contactarme con los hermanos testigos de Jehová y con los hermanos adventistas, que yo en otras reuniones con gobierno he estado con ellos, y bueno, esto es nuevo, así que tenemos todavía todo un tiempo para invitarlos. Hay muchísimas cosas para hacer, y bueno, mira, hablalo, muchísimo César, tiempo para entregar. Hablalo con Juan Pablo, con mi hijo, el concejal por el Frente para Todos, háblalo, porque yo sé que él tuvo una reunión muy interesante con 7 pastores evangélicos, 7 o más. Entonces, eso es bueno, ¿no? Que ellos mismos accedan a unirse, a ver la forma, si bien cada uno tiene su iglesia, pero... A ver, también es complicado lo que voy a plantear. Digamos, nosotros lo podemos invitar a formar parte de la mesa interreligiosa, pero la mesa no se inmiscuye, digamos, en la parte interna, por supuesto, en la estructura interna de cada religión. ¿Te das cuenta? Sí, es una cuestión, como vos decís, ¿no? De cada uno de ellos. Cada uno tiene su iglesia. Hay consejos pastorales, hay muchas líneas, muchas ramas. Bueno, y César, lo último que te podría contar por ahora es que hemos sido invitados por la Coordinación Nacional de Mesas Interreligiosas mira vos, a participar del 4º Congreso Nacional que se va a hacer en la ciudad del Rosario el 13, el 14 y el 15 del próximo mes de septiembre. ¡Qué bueno! Vamos a estar presentes ahí y ya se está hablando con mucha inquietud, con mucho entusiasmo, de poder en el futuro organizar el 5º Congreso Nacional. Y bueno, ¿dónde puede ser? San Luis. En la ciudad donde los sueños se hacen realidad. Podría ser en San Luis, Bueno, esto sería aventurarnos, pero vamos a trabajar para que así sea. Bien. Bueno, César, nosotros no podemos ponernos a hacer una entrevista, porque si no, no paramos más.
Así que tenemos que juntarnos a tomar un café, ahí sí. Bueno, dale, Juanita, cuando quieras. Bueno, Un abrazo. bueno. Saludo a toda la gente que siempre, aunque no lo veamos, sé que Lu Siempre. está con vos en algún programa. Sí. Ah, ¿querés Me estar imagino conmigo? que sacan chispa con la audiencia. Ah, en algunos sí, en otros tenemos que ser más serios. Sí. Bueno, César, Bueno, un gusto enorme y feliz. un gusto y que la ciudad de La Punta se haya enterado de la existencia de la mesa interreligiosa y Sí, que ojalá que pronto, si vos me ayudás a buscar Sí. ese antecedente, yo no lo puedo encontrar. Ajá. Me he metido en internet el tema de lo que querían hacer acá en La Punta sí. y no lo encuentro. Ajá. Y si yo lo llegara a encontrar, se lo elevo al gobernador. Sí, sí, pues del gobernador lo voy a buscar. Yo tengo un Bueno, libro. yo te pido Sí. que si vos lo llegas a encontrar, Sí, sí. que me avises para presentarles esa concreción de proyecto del ¿Cómo gobernador. no? ¿Cómo no? Bueno, ¿Cómo no? muchísimas gracias. No, Un feliz abrazo, Día del Juana, Amigo, y a toda tu César. audiencia, un gusto. Igual. Chao, chao. Chao, chao. Bueno.